Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Bueno, ya nos llega el fin de año y con esta fecha también se acerca una práctica que aun cuando es muy tradicional puede resultar muy peligrosa también. El uso de juegos pirotécnicos. ¿Cómo controlará este año el municipio de Quito justamente el uso de la pirotecnia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Lira Villalba, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Qué gusto, Lira, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes a todos los oyentes de FM Mundo y de este programa tan importante. Agradecerte por la oportunidad para que la agencia pueda transmitir lo que venimos haciendo. Es bien importante señalar todo lo que se desarrolla alrededor, precisamente el tema de pirotecnia. La agencia tiene muchas competencias, pero entre esas precisamente está lo que tiene que ver con el ejercicio de actividades comerciales en el espacio público y también en el espacio privado a través de la revisión de permisos PUCA y también de permisos del UAE. Pero que tienen una trascendencia todavía más alta en función de los propósitos, ¿no? Y en función de aquello, la pirotecnia precisamente al no estar en sí mismo prohibida en el Distrito Metropolitano de Quito, el uso en sí mismo sí está prohibida la venta en el espacio público y está prohibida también la venta en los establecimientos que no se encuentran debidamente licenciados para el efecto. Esto por muchas razones, ¿no? Razones que tienen que ver precisamente con la seguridad ciudadana para que no ocurran accidentes y demás, pero hay muchas razones que nos motivan como ciudadanos que habitamos en la capital de los ecuatorianos y en general en todos los territorios para no usar la pirotecnia, ¿no? Hay muchas razones, no solamente la afectación que esta genera para los animales, sino para los propios seres humanos. Permanentemente tenemos noticias sobre personas mutiladas, personas en otros territorios, fundamentalmente el tema de la afectación también que se da a las personas que tienen condiciones especiales de salud. Y por supuesto toda la condición de ansiedad y de sufrimiento que genera para los animales, ¿no? Muchos riesgos, muchas razones para hacer el control y ahí estamos como agencia desarrollando una serie de actividades para lograr disminuir, desincentivar el uso de pirotecnia, pero también garantizar que la prohibición de venta en el espacio público se cumpla y asimismo en los espacios privados de ejercicio de actividades económicas. Entiendo, Lira, que se han organizado con la policía, con el cuerpo de bomberos para hacer estos operativos, pero ¿cómo se van a realizar? Desde luego esto es un trabajo conjunto, el cuerpo de bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control, dado que nosotros también realizamos lo que es el retiro de los materiales. En el espacio público, por ejemplo, el Código Municipal nos permite retirar los elementos en función de sin retorno, es decir, un decomiso en sí mismo porque son perjudiciales para la salud, pero en el espacio privado lo hacemos también con la presencia de Fuerzas Armadas, cuerpo de bomberos que están habilitados para aquello de acuerdo a las leyes nacionales y sus reglamentos. Entonces hacemos una coordinación, tenemos puntos identificados para ¿cuáles son esas zonas, sobre todo las que en donde más tradicionalmente se comercializa este tipo de material? Hemos tenido normalmente en las avenidas alrededor de los centros comerciales, en el espacio público tenemos este problema, pero también hemos tenido problemas de sitios, bodegas clandestinas. El almacenamiento de este material. De ese material, pero no solamente el almacenamiento, sino también la fabricación. Entonces tenemos varias áreas de control ahí. En el espacio público lo hacemos directamente con la agencia en combinación con el cuerpo de agentes también de control y pues en el espacio privado lo hacemos con Fuerzas Armadas, lo hacemos con cuerpo de bomberos en diferentes zonas. ¿Pero qué dice la norma, Lira? ¿Qué dice específicamente la norma para que la gente conozca? Porque a veces yo no sabía. ¿Se puede utilizar pirotecnia en zonas residenciales, por ejemplo? Bueno, particularmente el uso de la pirotecnia está regulado, deben tener un permiso tanto de bomberos como de Fuerzas Armadas para poder activar estos elementos, pero refiriéndonos a las áreas de control que a nosotros nos corresponden para vender
estos elementos necesitan una LUAE especial, una LUAE que les autoriza para la venta al por menor de material pirotécnico. Esto implica obviamente todas condiciones de seguridad, habilitación del cuerpo de bomberos y demás. Y para la fabricación y para el almacenamiento necesitan una LUAE 3, que es una LUAE más compleja que requiere permisos específicos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos en Los Chillos particularmente un encuentro preciso de una bodega clandestina que podía, pues sin condiciones de seguridad, sin condiciones de prevención de incendios, por ejemplo, podía ocasionar un desastre muy grande en zonas residenciales y demás. Entonces tenemos esa precaución también con respecto de los locales, porque muchos locales que, por ejemplo, venden cosas para fiestas, resulta que por temporada empiezan a vender también lo que tiene que ver con material pirotécnico, y eso está completamente prohibido, no tienen habilitación para aquello, y estamos haciendo los controles también en los locales comerciales y demás. Entendemos que en algunos casos se hacen ventas por catálogos, pero no podemos permitir que se mantengan en espacios que no están garantizados con normas de prevención de incendios, este tipo de elementos. Ahora, entiendo también que, bueno, ese control se lo hace, obviamente es peligroso que estén en lugares que es inadecuado, porque estamos hablando de material explosivo, pero también es peligroso cuando la ciudadanía compra estos materiales que son de dudosa procedencia, es decir, que no son autorizados. Muchos entran de contrabando y no sabemos cuán peligroso puede ser ese material, ¿no? Porque hay unas marcas que son autorizadas por la ley, pero otras que no, y son muchas las que se venden justamente en estos lugares clandestinos, sí, y que justamente no tienen la autorización, que puede ser riesgoso para que una persona lo manipule. Así es, independientemente de las marcas, nosotros nos referimos a la peligrosidad de mantener este tipo de elementos en los diferentes espacios, ¿no? Cualquier tipo de elementos con sellos de importación o no sellos de importación pueden generar riesgos a la población, por eso es importante en todo caso evitar el uso, ¿no? No está prohibido, pero busquemos otras alternativas para celebrar las fiestas. Entiendo que es un tema ligado mucho con tradiciones, con cultura inclusive, pero es importante que entendamos también el riesgo que esto ocasiona, ¿no? Muchos accidentes se han visto en diferentes partes del país, y lo que logramos con el control, tanto en el espacio público, es evitar, por ejemplo, que niños estén vendiendo. Muchas veces en el espacio público vemos que les utilizan a los guaguas para vender, y también los guaguas pues buscan que les compren porque los papás tal vez no orientan de una manera adecuada el asunto, y tenemos riesgos potenciales en ese sentido. Entonces nuestra intención es, ojalá que obviamente la gente deje de usar estos elementos, pero que si los use con absoluta responsabilidad. ¿Y se ha decomisado material ya en esta época? Mire, me decías que no tanto como el año pasado, sí, ¿no? No es tanto como el año pasado. Las campañas han servido también, varias entidades nos hemos activado, la UBA, el Cuerpo de Bomberos, nosotros también, los medios de comunicación, pero la conciencia ciudadana, y especialmente de los más jóvenes, que nuevas generaciones ahora están muy ligados con el cuidado de los animales y nos ayudan a difundir el mensaje. El año pasado, por ejemplo, para fines de año llegamos a decomisar 132.579 unidades de pirotecnia, y en lo que llevamos ya de este tiempo que está activo con el tema de pirotecnia, tenemos 12.000 elementos retirados. Entonces ves que hay significativamente un número importante de reducción de presencia. No es que hay y no hemos decomisado, sino que pues efectivamente hay menos presencia de material pirotécnico. ¿Pero cuál es el tipo de material que se decomisa y cuál es el que se permite comercializar? No está en el espacio público permitido ningún tipo de material pirotécnico. Y en el espacio privado, si es que no tienen los permisos correspondientes, Fuerzas Armadas se puede llevar todo lo que no tenga permisos, y si nosotros en cambio lo que procedemos es con las clausuras correspondientes y los levantamientos de actos de sanción a los locales que no cumplen con las condiciones para poder hacer estas actividades. Ahora, ¿qué tipo de accidentes se han podido registrar a través del control que realizan, que se ha dado con pirotecnia durante el año? Hasta el momento no hemos tenido reportes de novedades específicas. Hemos desarrollado ya 25 operativos en lo que lleva de este tiempo de festividades.
Hemos hecho por ejemplo, 3 sanciones a bodegas y espacios clandestinos de fabricación, y 3 también a lugares que expenden sin las licencias correspondientes. Hemos hecho pues también algunos procesos de control en otros espacios, pero en general estamos avanzando bastante bien con el control, no hemos tenido mayor presencia, pero claro, esto no significa que no habrá en los próximos días. Nosotros vamos a estar muy pendientes, distribuidos en diferentes zonas, con equipos multidisciplinarios para lograr el control en el espacio público de manera completa. Ahora, mencionabas que se ha disminuido notoriamente la comercialización y la compra de pirotecnia en el país en comparación al año pasado, y al mismo tiempo se ha incrementado quizás el uso de otro tipo no sé, de iluminación artificial, sí, luces o drones, luces LED que usan. El mapping se ve como una opción, ¿no? En algunos sitios, inclusive las propias comunidades de defensa de derechos de los animales lo promueven, y se ven ya que dan espectáculos muy bonitos también con ese uso, que no impactan ni la naturaleza, ni el ambiente, ni la tranquilidad de la gente. Así que hay alternativas. Digamos que la luz y la alegría no nos falte. Esperemos que así sea. Ahora, ¿qué debe conocer por último, Lira, la ciudadanía o el usuario cuando compra estos juegos pirotécnicos? Que tenga en mente ¿qué? Lo primero que pueda adquirirlo, si es que van a adquirirlo, obviamente que donde se adquiera tenga los permisos correspondientes, que lo que se adquiera tenga los permisos correspondientes, si es que esa es finalmente la decisión, y evitar en el espacio público la compra. Definitivamente está prohibido ahí. La sanción para quienes pues venden estos elementos puede llegar a ser de medio salario básico unificado en el espacio público, y en el espacio privado puede ser, dependiendo de la categoría, si es venta, por ejemplo, puede ir de 1 a 4 remuneraciones básicas, y si es fabricación o almacenamiento, de 9 a 15 remuneraciones básicas la sanción. Tomar en cuenta que se tengan las licencias correspondientes, pero sobre todo que si se van a activar estos elementos tengan los permisos correspondientes, lo hagan con buenas prácticas para evitar accidentes. En definitiva, ojalá y no usen, eso sería nuestro mensaje final, para evitar riesgos y desastres, que es nuestro motivo fundamental para el control, ¿no? Sí, como decía al principio, ¿no? Si bien es una tradición que tenemos no solo en el Ecuador, sino en varios países del mundo, yo creo que hay que ir desarrollando poco a poco, caminando hacia el uso de otro tipo de materiales para festejar, que no sean tan dañinos al ambiente, a nosotros mismos y a nuestras mascotas. Lira, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela, y aprovecho para desearte lo mejor en este año nuevo. Igual a todos quienes nos escuchan, a los ciudadanos de Quito, gracias por la colaboración, porque sin la educación y el compromiso de los ciudadanos de Quito es muy difícil llegar a tener una ciudad controlada. Así que hemos recibido mucho apoyo y esperamos recibir mucho más en este nuevo año, para que todos vivamos tranquilos y ordenados en la ciudad más linda del mundo. Gracias, Gisela, y gracias a ustedes. Gracias, agradecemos a Lira Villalba, gracias por la entrevista y también por ese trabajo que se hace desde la Agencia de Control del municipio. Notimundo a la carta.